Hola, buenas tardes, estimado profesor Hans. Hoy le presento este trabajo de análisis de registro de marcas 2026. La base de datos, aquí seleccionada, todo esto es el registro de marcas 2026 obtenido desde datos.hub.cl. Esta contiene información relacionada con solicitudes y registros de marcas comerciales en Chile, incluyendo datos como nombre de la marca, solicitantes, fechas de presentación y registros, tipo de signo y estado de la solicitud. ¿Cuáles son las marcas registradas más recientes durante el año 2026? Bueno, acá nos vamos a datos, luego a ordenar, luego acá en columna buscamos en ordenar aquí y buscamos registración date, está aquí. Y ponemos de más reciente a más antiguo y ponemos aceptar. Acá te sale de lo más reciente a lo más antiguo. Y el objetivo de esto es ordenar por un campo. Luego, ¿cómo se distribuyen las marcas según su estado y fecha de registro? Ok, acá nos vamos a datos, nos vamos a ordenar y acá ponemos agregar nivel. En la primera columna ponemos estatus y en la segunda, luego por, ponemos el registración date y analizaremos el orden cronológico de las marcas dentro de cada estado. ¿Cómo podemos restringir una celda de búsqueda para que el usuario solo pueda ingresar o seleccionar estados de solicitud válidos, evitando errores? Acá vamos a datos, vamos fuera de la tabla, vamos a hacerlo aquí al lado o en una hoja nueva, y acá, en cualquier celda, escribimos registrada y abajo en trámite. Ok. Y aquí, acá al ladito, yo lo voy a hacer acá al ladito, donde queremos que aparezca la flechita, voy a validación de datos. Acá en herramientas de datos, validación de datos. Aprieto ahí. Y acá en configuración, en permitir, ponemos lista. Y en origen, seleccionamos las celdas. Y acá escribimos estado, estado inválido. Y apretamos a aceptar. Y ahora, como ven, salió esta flechita. Y esto es porque al aplicar la validación mediante lista, se despliega una pestaña interactiva en la celda. Esto garantiza la integridad de los datos si otra persona utiliza la planilla, impidiendo que ingresen términos erróneos, como registro pendiente, que arruinarían futuras búsquedas. ¿Qué registro corresponde a marcas de origen estadounidenses y sus fechas de vencimiento posterior al año 2035? Ya. Para hacer eso, empezamos acá, apretamos el encabezado, applicants, datos, y acá sale filtro. Acá le quitamos y ponemos las flechitas. En mi caso yo ya las tenía. Así que vamos acá a la flechita y apretamos filtros de texto. Vamos a contiene y aquí escribimos las iniciales de Estados Unidos. US. Aceptar y nos saldría todas las iniciales de Estados Unidos. Ok, ahora vamos a expiración. Expiración, dato, date. Vamos a la flechita, a filtros de fecha, antes. Ponemos acá, salen estas opciones y ponemos es posterior a 2035. 31 del 12 del 2035. Vamos a aceptar y nos sale todas las fechas. Y aquí más que nada buscamos el registro específico de estas marcas de origen estadounidenses con un vencimiento posterior al año 2035. Activamos los filtros automáticos y bajo ninguna circunstancia seleccionamos los datos de forma manual. Aplicamos un filtro de texto que contenga US, en el otro caso, en solicitantes y un filtro de fecha posterior a en la expiración. El resultado nos muestra con total exactitud las marcas internacionales, reduciendo el ruido visual de la base de datos. ¿Cuántas marcas existen por estado de registro? Y acá, a ver, seleccionamos toda la tabla, vamos a diseño de tabla, y acá vamos aquí a convertir en rango.
Ponemos sí y ya estaría. Ahora vamos a status, status, acá, a status. Y ahora vamos a datos, filtro y vamos a ordenar de A a Z para que todos los registros con el mismo estado se queden agrupados. Y a eso vamos a esquema, ponemos subtotal para cada cambio en, seleccionamos status. Luego acá en usar función vamos a contar números, contar. Luego acá en agregar un subtotal ponemos, sacamos este que ya estaba seleccionado y vamos a buscar applicants. Aquí debería estar applicants. Luego vamos a aceptar. Y debería esto. Como vimos, utilicé la herramienta de subtotales. Y primero ordené la base de datos. O sea, en la columna status que vimos anteriormente, antes que nada ordené la columna de la A a la Z. Y ya que esta herramienta requiere que los datos estén agrupados según la categoría que se desea analizar. Luego apliqué subtotales utilizando la función contar, como vimos anteriormente, lo que permitió que Excel contabilizara automáticamente la cantidad de registros existentes en cada estado del registro. Y es útil porque resume grandes cantidades de información sin necesidad de contar los datos manualmente. Gracias a ello fue posible identificar cuántas marcas se encuentran en cada estado y obtener una visión más clara de la distribución de los registros dentro de la base de datos. De esta forma, sé cuántas marcas existen por estado de registro, obtenido el total de registros para cada categoría de la columna status. ¿Cuál es la distribución de marcas según el tipo de signo y su estado de registro? Primero seleccioné la base de datos y creé una tabla dinámica. Vamos a crear una tabla dinámica. Pongo una status. Vamos a poner sync type. Aceptar. Y acá vamos a empezar a hacer la tabla dinámica. Pongo sync type. Más tablas. Sí. Ya, y acá tengo otra tabla. Y acá me aparecen las columnas. Y acá es donde voy a ir, ir tirando cada una en columnas, en valores y en filas. Primero vamos a buscar status. Acá status. La llevamos a columnas. Ok. Ya tenemos filas en signos en sync type. Y ahora a valores, que también vamos a usar sync type. Tipo de signos. Ok. Así quedaría la tabla. Pero ahora se va a comprobar que no está en suma. En configuración de campo de valor. No, está en recuento. Entonces está bien. En caso de que les haya salido suma automáticamente, vienen y lo cambian a recuento o que les salga a contar. Acá. Aprietas en valores, configuración de campo de valor y lo cambias a recuento. Estos números representan la cantidad de marcas de cada tipo según su estado. Ya hicimos la tabla dinámica. Ahora vamos a hacer el gráfico dinámico. Apretamos aquí, con que esté dentro de esta celda. Vamos a insertar a gráfico dinámico. Aquí. Apretamos columnas agrupadas. Aceptar. Y acá tenemos nuestra columna, no, nuestro gráfico dinámico. Nuestro gráfico dinámico. De nuevo, adentro de la tabla dinámica. Y vamos a insertar otra vez. Insertar acá arriba. A segmentación de datos. Y marco status. Busco acá abajo. Status. Pongo aceptar. Y acá tengo mi segmentación de datos. Tengo mi tabla dinámica, mi gráfico dinámico y mi segmentación de datos. La dinámica con la columna SyncType en las filas y status. En las columnas con los valores se utilizó el recuento de SyncType para contabilizar la cantidad de marcas registradas en cada categoría.
Posteriormente se creó un gráfico dinámico para visualizar los resultados y una segmentación de datos para filtrar la información, según el estado de registro. Esto permitió identificar la distribución de las marcas por tipo de signo y analizar cuáles son las categorías más frecuentes, según el estado de registro. Esto permitió identificar la distribución de las marcas por tipo de signo y analizar cuáles son las categorías más frecuentes. Acá la tabla dinámica permite resumir grandes cantidades de datos. Esta tabla, más de 12.000 registros uno por uno. Agrupé la información y mostré cuántas marcas existen para cada tipo de signo y estado de registro. Luego, el gráfico dinámico. El gráfico dinámico permite visualizar los resultados de forma más clara y rápida. Gracias a él es posible comparar visualmente qué tipo de signos tienen más registros y cuáles tienen menos. Y la segmentación de datos funciona como un filtro interactivo, permite seleccionar un estado específico y actualizar automáticamente tanto la tabla dinámica como el gráfico, facilitando el análisis de la información. Bueno, resumidamente, en la tabla dinámica fue posible identificar la cantidad de marcas existentes para cada tipo de signo y estado de registro. El gráfico dinámico, este de acá, facilitó la interpretación visual de los datos y la segmentación, utilizar la información de manera más específica según el estado seleccionado. ¿Cuál es el volumen de solicitudes ingresadas mensualmente? ¿Y cómo podemos evaluar de manera aislada el comportamiento neto de estos periodos históricos sin la distorsión visual de los totales acumulados? Ok, acá vamos a insertar una tabla dinámica, acá en insertar y a tabla dinámica. Ya seleccionado el rango, ponemos aceptar y acá vamos a buscar filling date. Filling date está acá, lo arrastramos y lo ponemos en filas. Es normal que aparezca trimestres y años, eso está perfecto, está muy perfecto. Y ahora en valores ponemos brand name. Brand name está acá abajo y lo ponemos en valores y ya estaría nuestra tabla dinámica. Y ahora vamos a cerrar aquí, apretamos dentro de la tabla y vamos a diseño, donde acá arriba, al estar dentro de la tabla, sale diseño. Vamos a totales generales, totales acá, totales generales y apretamos desactivado para filas y columnas. Acá verás que la fila de abajo con la suma total desaparece por completo, queda dando solo los datos y los años y los meses. Ya, con la tabla dinámica seleccionada, vamos a analizar tabla dinámica al lado de diseño. Acá. Y apretamos y buscamos escala de tiempo. Acá dice insertar escala de tiempo. Apretamos y vamos a filling date. Apretamos ese y ponemos aceptar. Y como verán, aparece una barra horizontal con todos los meses y años. Ponemos aquí. Y bueno, al remover los totales generales, cumplimos con el requerimiento de aislar los datos puros por periodos para un análisis limpio. Utilizando la escala de tiempo, podemos filtrar de forma inmediata meses específicos. Esto nos permite concluir que el ingreso de registros no es plano, sino que presenta pics de alta demanda en meses de cierre de año, lo que ayuda a la organización a planificar su carga de personal. Acá vemos que podemos apretar los meses. Nos enfocamos en el comportamiento del tiempo a través de las fechas de presentación. Colocamos las fechas en las filas y el recuento en los valores, cumpliendo estrictamente con el requerimiento de la rúbrica. Nos dirigimos a la pestaña Diseño y desactivamos por completo los totales generales. Finalmente, incorporamos una escala de tiempo interactiva. Esta, Filling Date. Pues cuál es su función o utilidad, por si no ha quedado claro, fue que sirve para evaluar el rendimiento puro y neto de cada mes o año de forma aislada, evitando que la suma acumulada al final nos distraiga o altere la escala de análisis visual. Como podemos ver, y en la escala de tiempo,
Es una herramienta diseñada exclusivamente para fechas que funciona como una línea de tiempo interactiva que permite evaluar la estacionalidad, saber si en ciertos meses del año la gente compra o registra más marcas que otros. ¿Cómo varía la cantidad de solicitudes de marcas por mes y cuál es su tendencia acumulada durante el año 2026? Ok, para eso vamos a insertar y a tabla dinámica. Ponemos aceptar y acá buscamos registración date. Arrastramos a filas y a valores. Sacamos año, mes y así debería salir. Y ahora seleccionamos cualquier fecha, puede ser cualquiera. Con mouse derecho ponemos agrupar. Y acá seleccionamos meses y años. Y ponemos aceptar. Y ahora vemos que cambió a enero, febrero, marzo, abril. Y ahora ponemos estatus en columnas. Y así se suma la tabla. Ahora tenemos dos series de datos. Y ahora vamos a insertar acá. Vamos a gráfico dinámico. Acá gráfico dinámico. Y vamos al último, combinado. Columna agrupada lineal. Ponemos aceptar y tenemos nuestro gráfico dinámico combinado. En esta tabla dinámica agrupé los registros por mes y por estado de registro. Y posteriormente utilicé un gráfico combinado. Y esta herramienta pues permite comparar visualmente el comportamiento de los distintos estados de registro a lo largo del tiempo e identificar tendencias a diferencias entre ellos. Y las fechas fueron agrupadas por meses para facilitar el análisis temporal de la información. Posteriormente se incorporó la variable status en las columnas y se utilizó el recuento de registros en los valores, permitiendo obtener la cantidad de marcas según su estado de registro por cada mes. Y se elaboró un gráfico combinado utilizando las columnas y líneas para representar los distintos estados de registro, y esta visualización permitió comparar el comportamiento de las categorías a lo largo del tiempo e identificar tendencias en los registros de marcas durante el año. El gráfico combinado, esta herramienta nos permite visualizar diferentes series de datos en un mismo gráfico utilizando distintos tipos de representación. Esto facilita la comparación entre categorías y mejora la interpretación de tendencias y validación de datos. Y gracias a esto fue posible analizar la evaluación mensual de los distintos estados de registro de marcas, permitiendo comparar visualmente sus comportamientos y detectar diferencias entre las categorías analizadas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Hasta luego.